Vamos a hablar del tema del pacto fiscal, porque va a ser la parte más complicada. Decían, el cuello de botella de esta reunión que tienen gobernadores, alcaldes y demás, el cómo se va a distribuir el dinero. La Paz lleva una propuesta y fue presentada justamente hace algunas horas por el propio gobernador del Departamento de La Paz, Félix Pazzi. Bienvenido, un placer tenerlo acá, gobernador. Priscila, buenas noches, gracias. Un gusto tenerlo acá. Pero el tema es delicado, ¿no? Hablar de cómo nos vamos a distribuir el dinero. Prácticamente entramos a la última etapa. La más difícil. La cuarta hemos empezado a cerrar y ahora la última etapa es la más difícil, es la parte de propuestas, precisamente lo que es la esencia del pacto fiscal, la distribución de recursos. Ya. Hay evidentemente, ya hay visiones que se están ya trabajando. Una visión es que realmente se discuta, digamos, la nueva redistribución. La otra visión es, creo que más bien, al parecer, que no se toque el tema, más bien se apuesta, digamos, para que a las entidades subnacionales trabajen más bien por generar sus propios recursos. Son esos debates, creo que por lo menos inicialmente... Que esa es la propuesta del gobierno central. El gobierno central es que las gobiernos entidades, las subnacionales, más bien podrían enfatizar en recaudaciones propias o generación de sus propios recursos. Creo que es la tendencia. Y la otra es que más bien de una vez toquemos la redistribución, y eso es discutir la coparticipación tributaria. Y esa es la mayoría, creo, ¿no? De las gobernaciones, por lo menos. Lo que en esta distribución, desde 1994, la más afectada son las gobernaciones. Se les ha delegado competencias, pero no les ha asignado recursos. Porque en 1994 prácticamente las gobernaciones, estoy hablando de las 9 gobernaciones, no recibe ni un centavo de coparticipación tributaria. Ese implica por lo menos los 7 impuestos, ¿no? De los 7 impuestos no recibe la gobernación ni uno. Y eso significa impuesto a las utilidades de las empresas, significa impuesto a las transacciones, significa impuesto al valor agregado, el impuesto al régimen complementario al valor agregado, es el impuesto al consumo específico, impuesto a las salidas, que es el ISAE, ¿no? El gravamen arancelario, son los impuestos que se recauda. Más o menos se recauda alrededor de 37.850 millones. Es la más fuerte para el ingreso de bolivianos para el país. ¿Y esta totalidad, el 100%, cómo se distribuye ahora? Ahora se distribuye el 75%, lo detenta el gobierno nacional. Ya. El 20% se distribuye a los municipios y el 5% a las universidades. 0% a las gobernaciones. Eso es la actual distribución. Ya. ¿Y cuál es la propuesta de La Paz? Ahora nosotros lo que hemos hecho, un poco ya reflexionando, discutiendo muy bien las cosas, lo que hemos propuesto es lo siguiente, ¿no? 60% que continúe, digamos, detentando el gobierno nacional, el Estado central, 60%. 10% sería para las gobernaciones, las 9 gobernaciones. Ya. Aumentaríamos de 20 a 25% a los municipios y 5% a las universidades. ¿Se mantendría el de las universidades? Se mantendría las universidades, solamente en cuanto al municipio aumentaríamos 5 más y el 10% para las gobernaciones. Esto con una explicación, en mi criterio, quizás incluso más científica. El 10% para La Paz significa por lo menos saltar de 250 millones más o menos promedio que recibe desde 1994, saltar para La Paz, por ejemplo, a 1.023.000 bolivianos. Millones de bolivianos. Es una cifra importante. Es una cifra muy importante. Frente a 250 a 1.000 millones ya es atractivo para cumplir con las competencias.
A 1.000 millones. A 1.000 millones. Eso ya es algo significativo para el departamento para cumplir con las competencias que le ha delegado la Constitución y el marco de autonomías. Y son responsabilidades bastante mayores. Son caminos de red departamental, son obras de riego en cuanto a la producción, electrificación, son hospitales de tercer nivel que implica construcción, equipamiento, ¿no? Y otras obras sociales. Son las competencias que realmente con 250 millones prácticamente La Paz está ahogado. Por eso ha habido un estancamiento también en su desarrollo a diferencia de otras regiones. Y además este 10% que implicaría en totalidad implicaría para las gobernaciones, para que se imaginen, en total 22.000 millones aproximadamente, 22.7 millones, ¿no? Lo tendría el Estado central, y 3.000 millones más o menos de bolivianos el gobierno departamental, ¿no? Y gobiernos municipales, la totalidad de Bolivia, los gobiernos municipales, se distribuirían los que 9.463 millones de bolivianos. Y las universidades recibirían, si continuarían recibiendo, 1.893 millones de bolivianos, ¿no? Prácticamente al gobierno nacional no estaríamos afectando mucho, ¿no? Con el 10%, solamente 3, es como que estuviésemos quitando 3.000, ¿no? millones de bolivianos. ¿Por qué no se tomó en cuenta las gobernaciones en la primera distribución? En la que nos explica que es la actualidad, la que no, las gobernaciones no reciben nada. La primera distribución que hemos tenido, digamos, ha sido prácticamente era la ley número 843, ¿no? Se acuerda, era Víctor Paz Tensor de 1985, es la primera distribución, primera ley que salió de distribución un poco ya era 75% gobierno nacional, 10% de las, esas veces se llamaban corporaciones, ni siquiera corporaciones. Corporaciones. ¿Sí? Y el 10% recibía los municipios y el 5% recibía las universidades. Esto se modificó con la ley de participación, la participación popular en 1994 con Gonzalo Sánchez Lozada. En esa ocasión el 10% se lo quitó de las corporaciones y aumentaron ese 10% a los municipios. Por eso del 10%, ¿no? ya lo tenían el 20%, lo que es actual distribución. La explicación era, para Gonzalo Sánchez Lozada, la descentralización era a través de municipios y no a través de los gobiernos departamentales. Las gobernaciones, los gobiernos departamentales pasó con el denominativo de prefectura, y las prefecturas tenían que estar bajo, digamos, lineamientos o era parte central del gobierno central. Eso era la explicación. Era como el brazo, digamos. Como brazo operativo en los departamentos. Esa es la explicación. Pero en 2009 elaborada una nueva constitución ya con otras características. Cambia con la idea de la autonomía y todo esto. Claro, avanzamos en cuanto a la participación política, en la elección de autoridades, incluso se crea la Asamblea Legislativa Departamental, se avanza bastante al respecto, pero no se cambia ni una coma en cuanto a la distribución económica. Y en ese caso también se asigna más competencia a las gobernaciones, pero no se modifica ni una coma en cuanto a la distribución económica. Ahora, esto es el tema de fondo. Entonces, a raíz de eso nosotros ya hemos empezado a proponer la que estamos socializando ahora y la que va a discutir la población, y además esta es la que vamos a presentar oficialmente al presidente, yo creo que el día miércoles, porque la próxima, o el martes o lunes, porque se acerca la próxima semana, prácticamente hay una reunión del Consejo autonómico, donde el presidente es el que preside ese consejo. Entonces nosotros vamos a presentar ya oficialmente esta propuesta. Ahora, gobernador, esta propuesta que lleva La Paz está siendo socializada en el departamento, pero también con otras autoridades, como para que se puedan unir otras gobernaciones, municipios, la propia universidad. ¿Se está socializando con otros o solo va a ser la propuesta de La Paz? Ahora, esta propuesta
evidente va a ser debatida con otras gobernaciones. En realidad, todos los que participan, el Consejo en primer lugar. Se está enviando a todos. Claro, el Consejo tiene que ser una más de las propuestas. Con seguridad otros departamentos van a presentar, o incluso otros municipios van a presentar, porque ¿no? el Consejo está compuesto por las 9 gobernaciones, por los municipios a través de sus representantes, las organizaciones indígenas, ¿no? los municipios capitales, son varios que componen el Consejo, y los ministerios. Entonces, cada uno con seguridad va a tener propuesta. Además, hay que decir bien claramente, hay un momento todavía de la quinta etapa del pacto fiscal, es donde precisamente se va a ir debatiendo esto, incluso en la parte técnica, que son los designados a la instancia técnica del Consejo Autonómico, ¿no? Y la parte decisiva, que es el Consejo de Autonomía, ¿no? Y esto es una más de esas propuestas. Esto sería la propuesta del Departamento de La Paz. Y hay que escuchar la propuesta de Santa Cruz, de Oruro, de los 9 departamentos, inclusive de otros municipios, con seguridad. Y ahí con seguridad se va a consensuar una de las propuestas, con seguridad. Ojalá entre todas, cómo será, la verdad, cuál será el desarrollo, pero esto es la propuesta del Departamento de La Paz, que desde nuestro punto de vista es lo ideal que podría ocurrir, ¿no? En este momento. Gobernador, usted me habla de consenso, y es una palabra muy importante, porque el consenso significa, y si me equivoco usted me corrige por favor, es que todos nos pongamos de acuerdo en una propuesta y que podamos llevar adelante esto de la mejor manera, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones se ha hablado de consenso para diferentes temas. Vamos a llevar adelante la elección judicial con consenso, ¿no? Vamos a hacer esto con consenso, pero al final terminan divididos y la decisión la toma quien tiene la mayoría. Entonces, ¿usted cree que se va a respetar este consenso? Sería muy importante. Yo la verdad no quisiera sinceramente ya anteladamente decir que no va a haber, anteladamente, porque todavía hay etapas de la instancia técnica, incluso se va, precisamente la convocatoria debe ser para eso, para aprobar la metodología de discusión, la metodología de la presentación de la propuesta. Para eso es la convocatoria con seguridad, para sacar este reglamento que todavía está pendiente. Para eso debe ser la convocatoria. Entonces va a haber etapas todavía que donde la parte técnica va a ir todavía discutiendo esta etapa, y en esa parte técnica es donde La Paz presenta, Conseguir va a presentar otros departamentos, ¿no? Y en esa instancia es la que tiene que desarrollarse, y al fin y al cabo se coagula, supuestamente eso es por lo menos lo que nos hemos puesto de acuerdo, en un documento que elabora que se llama del Ministerio de Autonomía, la parte del Servicio Estatal de Autonomía. Es la instancia técnica que tiene que redactar y presentar al Consejo Autonómico. Pero eso, supuestamente, a llegar a ese documento tiene que haber un consenso hasta llegar a este Servicio Estatal de Autonomías. Ojalá realmente en esa etapa solo se logre el debate y se consensúe, y que realmente sea un documento que, en primer lugar, solucione el desequilibrio entre departamentos, en primer lugar, ¿no? Y segundo, el desequilibrio entre el gobierno central y las entidades autónomas. Esto es el objetivo, por lo menos. Esperamos eso. Todavía no puedo por eso decir anteladamente ya una visión derrotada, ¿no? ¿No? Hay seguramente en el camino, se va a ir viendo. Ahora, gobernador, el gobierno central ha hablado mucho y ha dicho los propios gobiernos autónomos, departamentales y municipales tienen que generar sus propios recursos. Dentro de las propuestas de esta distribución que hace La Paz, ¿también tiene alguna propuesta de cómo generar recursos? Nosotros hemos planteado igual varias propuestas aquí de la generación. Para nosotros esto es la más importante, ¿no? De modificar la distribución, ¿no? La más importante. Pero también planteamos, ¿no? La generación de nuestros propios recursos, ¿no? Para eso, incluso, hay que estar bien claramente, ¿no? Las concurrencias, incluso las delegaciones de ciertas
dominios tributarios o autorización clara y explícita de ciertos dominios. Y está evidentemente la creación de empresas estatales, creo que la visión del gobierno, pero hay que ser muy honesto, son ingresos ínfimos siempre al respecto, ¿no? No tienen un gran impacto. Por ejemplo, en el Departamento de La Paz, el recurso más potencial que tenemos y vive La Paz es las regalías mineras. Pero ya en la Constitución, la competencia de las gobernaciones en la cadena productiva de la minería ya no participa, solamente percibe las regalías. Sería interesante, por ejemplo, que participe en las cadenas productivas de la minería sabiendo que es potencial el Departamento de La Paz. Pero no tenemos competencia para ello. Entonces ya estamos ¿Pero cortados. podemos crear una empresa? No podemos. En la minería no podemos. Y esa sería la más rentable para hablar de una empresa pública. Porque los otros van a ser siempre pequeños, ¿no? Que solamente va a poder permitir... o sea, tal vez esa posibilidad de que podamos crear una empresa sería una propuesta. Está en la propuesta. Ajá. Pero yo soy muy realista al respecto, ¿no? En tanto no trabajas con recursos naturales, no es exitoso las empresas públicas, ¿no? El único empresa pública que tenemos rentable en Bolivia, precisamente solamente es hidrocarburos en este momento. Después los otros trabajan a pérdida, eso es la realidad que... O los aportes son muy ínfimos para solamente pagar salarios de los trabajadores. Entonces no hay ingreso para generar obras o proyectos públicos. Entonces la otra alternativa, nosotros contemplamos, no negamos. Además está en la Constitución, no necesita discutir en el pacto, pero es una propuesta. Pero los dominios tributarios es muy importante para hacer. Además nosotros hemos presentado unos 10 propuestas para el departamento. Se acuerda, año pasado, en julio, precisamente las 10 propuestas, y eso permite un poco generar los ingresos. Y está contemplado también eso. Pero nosotros no hemos querido poner esto porque el tema de pacto fiscal, precisamente, no es la discusión de cada departamento, cómo va a generar su recurso, ¿no? Está como lineamientos, sino es para todo el país cómo modificamos, ¿no?, la estructura organizacional, ¿no?, del ingreso nacional. Esto es el tema de fondo y mi criterio. Los otros, cada departamento seguramente va a proponer generar. Eso no necesita de pacto fiscal. Eso tiene que hacer cada uno de los gobiernos. Eso es la autonomía. Eso es la autonomía. Tiene que hacer, está autorizado. El pacto fiscal, precisamente, por eso dice pacto, ¿no?, qué recursos vamos a, ¿no?, distribuir o qué impuestos vamos a pasar a las gobernaciones o a los municipios. Este es el debate de fondo. Bueno, y vamos a ver qué sucede con esto. Hemos escuchado la propuesta de La Paz y así vamos a ir escuchando diferentes propuestas en torno a lo que se viene con este gran debate de una determinación importante que tiene que ver la distribución de los recursos. Pero, terminando. Adelante. Esa es la primera propuesta. La segunda es que los recursos de impuesto especial a los hidrocarburos, que es otro impuesto, en este momento está distribuido, 50% lo tiene el gobierno central, las gobernaciones tienen, actualmente y el IHD está 75% del gobierno nacional, 20% lo tienen los gobiernos departamentales y 5% universidades. En este rubro nosotros estamos proponiendo más bien que tenga el 50% del gobierno central, 40% de los gobiernos departamentales. Estaríamos subiendo de 20 a 40. Ya, los y aumentar a la universidad, ¿no?, a 10%, porque actualmente tiene 5%. Eso para el departamento significaría saltar, por lo menos tener en este componente de 120.000 que recibimos en este momento a 150 millones. Eso significa 30 millones más. Prácticamente estaríamos acercándonos con todo esto por lo menos a 1.500 millones de bolivianos. Ya es algo atractivo. Esto es la segunda propuesta. Entonces, estamos un poco más democráticos. Subir a la universidad el 5% en ese componente, ¿no?, y a las gobernaciones subir un 20%, ¿no? Y en cuanto a lo que es la coparticipación, subir 5% a la universidad. Es más democrático. Ninguna región pierde, más bien gana. Ninguna entidad subnacional pierde, sino más bien gana, ¿no?
estaríamos afectando al gobierno, al Estado central, solamente con todo este planteamiento de estructura en su totalidad en un 11%. Yo creo que es razonable en el planteamiento. A ver, vamos a ver cómo también analiza esta propuesta el gobierno. Ha sido un placer, gobernador. Gracias, Priscila.